Vamos a comenzar nuestro culto del día de hoy. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a empezar nuestro culto con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre mío, en esta hora venimos ante ti, Señor, dándote las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más, reunidos en tu hogar, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das durante la semana. Te pedimos que este momento prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, poder alabarte, glorificarte, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día, que tú mantienes el control de cada una de ellas, Señor. Gracias te damos por todo eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener hoy una lectura en el Salmo capítulo 96, versículo del 1 al 3, que dice así: canten al Señor una nueva canción, con toda la tierra canten al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones, cuénteles a todas las cosas asombrosas que Él hace. En esta tarde venimos precisamente a eso, a cantar al Señor, a bendecir su nombre y a recordar que Él es digno de toda alabanza. Así puestos de pie, adoremos juntos al Señor, mi buen Jesús. Te alabaré, mi buen Jesús.
continuemos adorando, llevando nuestro corazón a Cristo y recordando todo lo que ha sido para nosotros. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Bueno es alabarte. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio
orar para poder recibir la palabra del día de hoy. Padre, en esta hora venimos en ti, Señor, dándote las gracias por esta alabanza. Gracias te damos por cada una de ellas, Señor. Recíbelas con gracias, Señor. Te pedimos que en este momento nuestro corazón esté preparado, Padre mío, para poder escuchar tu mensaje, para poder recibir esa palabra que tienes preparada por nosotros, Señor. Te pedimos que podamos compartir también esta palabra, Padre mío, con los demás y asimismo también poder aplicarlas a nuestra vida. Bendice al que nos va a dirigir el día de hoy. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Ok. Muy bien. Mis hermanitos, ¿cómo están? Buenas tardes. De nuevo me dieron permiso de platicar con ustedes, de conocer la palabra del Señor. Y ya terminamos la serie de Génesis, terminó la semana pasada, y hoy vamos a comenzar con un nuevo libro. Este libro es el libro de Job, y vamos a ver el día de hoy los primeros 2 capítulos. Este libro es uno de los más profundos de toda la Biblia. Nos hace reflexionar en una pregunta muy difícil para cualquier creyente, que es ¿por qué existe el sufrimiento? Y especialmente, ¿por qué existe el sufrimiento en la vida de personas que son justas, ¿no? Y el sufrimiento, hermanos, no es algo que Dios desee para nosotros, pero sí es una realidad inevitable en este mundo roto. Cuando llega, Dios mismo nos muestra con su palabra cómo atravesarlo con fe, con esperanza y cuál es el propósito de este sufrimiento. Nueva cuenta, dejo todo en manos de nuestro Señor para que este mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas, que nos llevemos una buena lección a casa y sobre todo que tengamos esa práctica y nos exhorte a darle gloria a Dios predicando y viviendo su evangelio. No solo el domingo, sino toda la semana, ¿no? Vamos a orar, hermanitos. Padre bendito, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regalas, por este estudio que nos permites iniciar. Y Padre bendito, te pido, Señor, muéstranos tu voluntad, el mensaje que tienes hoy para nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en nosotros, de ti en nosotros, Señor, oramos para eso. En el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a dar una pequeña introducción a este libro tan bonito de la Biblia, que es el libro de Job. Y vamos a recordar. ¿Qué es esto de recordar? Vamos a recordar que Job es parte de una serie de libros que se llaman libros sapiensales en la Biblia. Estos libros sapiensales o de sabiduría están compuestos por tres libros que son Proverbios, Eclesiastés y Job tenemos al final. En Proverbios aprendemos diferentes cosas, principalmente que Dios ha ordenado este mundo con justicia. Normalmente el justo prospera y el malvado recibe consecuencias de su maldad. Y eso lo aprendemos en Proverbios. Cómo debemos comportarnos para recibir justicia y si nos comportamos de manera incorrecta, va a haber consecuencias a esa maldad. Pero después tenemos Eclesiastés. Y el autor de Eclesiastés nos dice que la vida es más compleja que eso. Más compleja que esas acción, consecuencia. La vida parece confusa a veces parece injusta. Incluso en uno de sus versículos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el hebreo original, la palabra vanidad se pronuncia hebel. Y hebel significa algo como humo o como neblina, como algo pasajero, algo que no podemos ver. En días pasados, no sé si les tocó manejar en la mañana, había mucha neblina. Y normalmente vas a una velocidad y cuando hay neblina muy intensa, bajas la velocidad porque no puedes ver qué hay adelante. Así es a veces la vida, no podemos ver más allá porque hay mucha neblina, es muy complicado. Y ese es el hebel, esa es la vanidad que vemos en Eclesiastés.
Y el autor de Eclesiastés, pues, puede parecer como muy oscuro, muy cruel, porque la vida es así. No siempre el justo va a recibir justicia y no siempre el malo va a recibir maldad, la consecuencia de sus maldades. Y viene la pregunta entonces al final de que leemos Eclesiastés: ¿es justo que sufra un inocente? Y después viene Job, que precisamente responde y explora esa pregunta. Este libro de Job, como ya les he mencionado, es un libro muy profundo y es único en la Biblia por muchas razones. La historia de Job está ambientada en una tierra muy extraña y muy lejana, en un lugar que se llama Uz, está muy lejos de Israel. El personaje principal, que es Job, ni siquiera es israelita. Y el autor no se menciona, es un autor anónimo. No está colocado en ningún momento de la historia, no dice durante los reyes o durante los patriarcas. No tenemos un lugar exacto en la historia de cuándo se desarrolla Job. Pero todo esto parece intencional. Es como si el autor hubiera decidido que no nos distrajéramos con ese tipo de preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job en sí, en las preguntas que nacen de la experiencia de su sufrimiento. Este libro tiene un diseño literario muy claro. Abre con un breve prólogo narrativo y cierra con un epílogo. Y en la parte central es pura poesía hebrea. Nos presenta conversaciones entre Job y sus 4 amigos, y estas conversaciones vamos a ver que concluyen con discursos poéticos dirigidos por Dios hacia Job. Es un libro literalmente muy rico, es muy bonito. Incluso se dice que palabras hebreas y antiguas que se utilizan en ese libro no se utilizan en restos de otros escritos, de otros textos, ni siquiera bíblicos, otros textos antiguos. El hebreo que se utiliza en este libro de Job es muy rico, es muy refinado. Y aún así no conocemos al autor, pero sí conocemos la historia de Job. Entonces vamos a ver a lo largo del libro a Job y a sus amigos debatiendo y preguntándose por qué Dios, que es sabio y que es justo, deja que le sucedan cosas horribles a un hombre inocente. Esta pregunta Dios mismo la va a responder, aunque no de la manera que Job espera. Y algo importante aclarar: vamos a ver un personaje oscuro en este relato, que es Satanás, y parece que están haciendo como un trato, pero Dios no hace tratos con Satanás. Este relato fue inspirado para que podamos ver cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, y cómo es Dios quien tiene el control a pesar de la maldad. En el contenido del libro de Job podemos ver cómo Job actúa como intercesor de sus amigos, ofrece sacrificios para que sus pecados sean perdonados. En Job 4:42-8 dice así: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Aquí vemos a Job intercediendo ante Dios por sus amigos, que sus amigos habían tratado mal a Job, que sus amigos habían acusado a Dios de ser injusto, y aún así Job intercede por ellos y pide perdón para ellos. De manera similar, Cristo es nuestro intercesor delante de Dios. Toma para sí los pecados del mundo y ofrece su vida como sacrificio expiatorio. Y lo podemos leer en 1 de Juan 2, del 1 al 2. Ya vimos que para el perdón y expiación de los pecados de los amigos de Job, pidió 7 becerros y 7 carneros, ¿no? Para un sacrificio. Ahora vamos a ver Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vemos aquí en Job una sombra de lo que viene a ser Jesucristo después.
Y así en toda la Biblia podemos ver sombras y señales a Jesucristo. Toda la Biblia es un compilado de historias que nos señalan a una sola persona, que es Jesús. Pero bueno, volvamos al libro de Job. A lo largo de sus sufrimientos, Job expresa una esperanza profunda en ese Redentor. Él afirma que aunque muera, verá a Dios en su carne. Una clara referencia a la esperanza de la resurrección y restauración que se cumple en Cristo, quien se levantó de entre los muertos. La historia de Job es un testimonio de permanecer fiel a Dios ante las pruebas. Esto resuena como el llamado del Nuevo Testamento de sostenerse firme en la fe, remarcando que la fe en Cristo nos sostiene durante las tribulaciones. Esto lo podemos leer en Romanos 5, 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y bueno, vemos aquí un sufrimiento. Y aunque los seres humanos somos tan pequeños en esta parte de un universo tan grande, nuestros problemas siguen siendo importantes para Dios. Vamos a ver en este libro cómo podemos confiar en que Dios cuida de su pueblo. Veremos cómo Job recibe consuelo, recibe respuestas al final de su prueba, y de la misma manera en Cristo vamos a encontrar consuelo y esperanza en medio de cualquier sufrimiento que tengamos. En 2 de Corintios 1, 3 al 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, hermanos. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en los primeros 2 capítulos de esta narrativa fundamental para entender la naturaleza del sufrimiento, la soberanía divina de Dios y la integridad humana frente al sufrimiento repentino e inexplicable. Estos capítulos preparan el escenario para uno de los diálogos más profundos de la Biblia sobre la fe y el problema que tenemos en este mundo, que es el mal. Vamos a comenzar. El primer tema es la justicia y la prosperidad de Job. Vamos a leer Job 1, del 1 al 5. Comienza así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí podemos ver 3 aspectos importantes de Job. 3 aspectos importantes. El primero es el carácter de Job. Es presentado como un hombre intachable, es recto, temeroso de Dios y está apartado del mal. Y aquí pues todos me pueden decir: pues yo soy como Job, ¿no? ¿Quién puede decir yo soy como Job? ¿No? ¿Nadie? Bueno, muchos no nos podemos comparar con Job. Es algo que nos enseña que esta rectitud era excepcional. Y es fácil ser excepcionalmente recto antes del sufrimiento. Y esto nos va a hacer comprender que es un justo el que está sufriendo. Entonces, ¿es justo que ese hombre justo sufra? Vamos a seguir leyendo. También vamos a ver cómo Dios estaba lleno de bendiciones. Dios le proveía bendiciones porque era un hombre justo. Era muy rico, tenía una familia muy grande, mucho ganado. Y no solo tenía esa riqueza material,
tenía una familia muy grande, que eso también es una riqueza, una bendición muy grande en este mundo. Eso nos resalta todo lo que Job podía perder. Entre más tienes, más puedes perder, ¿no? Y también nos ofrece otro aspecto muy importante en la vida de Job. Job ofrecía constantemente sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, demostrando su oración intercesora y preocupación por la pureza espiritual de sus hijos. Esto es una piedad activa. Este aspecto es muy crítico porque muestra el deseo de Job de interceder y mantener a su familia en una relación correcta con Dios. Así que aquí se nos presenta un hombre piadoso y justo, y sin embargo va a enfrentar pruebas. Esto nos enseña que ser recto ante los ojos de Dios no significa que vamos a estar exentos de sufrimiento o adversidad. En la vida cristiana podemos enfrentarnos con desafíos, sin importar que seamos rectos y justos o tengamos un caminar continuo con Dios. Podemos leer en Hebreos 12, del 1 al 2, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También aquí vemos un buen ejemplo de Job, especialmente los esposos, los varones, que estamos leyendo un libro que está justamente basado en la vida de Job, viendo cómo actúa como intercesor para con sus hijos, para con su hogar. Y esto nos recuerda, sobre todo varones, la importancia de orar y cuidar espiritualmente de aquellos que amamos. La intercesión es un acto de amor y de preocupación que honra a Dios. Finalmente vemos la descripción inicial de Job. De todas las bendiciones de materiales son un regalo de Dios, nada es nuestro, todo viene de Él. Vamos a ver más adelante en el libro cómo esta verdadera riqueza no radica en lo que estamos poseyendo, sino en nuestra relación con Dios. Ahí está la riqueza verdadera. Después de esta presentación de Job como un hombre íntegro, como un hombre justo, piadoso, la historia nos lleva a una escena muy, muy diferente. En la segunda parte vamos a ver un consejo celestial y una acusación. Y nos van a introducir a un personaje muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Muy complicado de entender. ¿Por qué está ahí al frente? Bueno, vamos a ver la acusación de Satanás. Job 1, del 6 al 12, dice así: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Dios a Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y como les mencionaba, hermanos, esta escena pues es difícil de explicar o de entender, porque la presencia del mal ante la presencia de Dios simplemente sería destruida. Pero es importante que actúe este acusador, porque de ahí se detona la prueba que va a venir para Job. Vemos 3 puntos nuevamente en estos pasajes que acabo de leer. Primero, la soberanía de Dios. Dios es quien inicia la conversación con Satanás, demostrando que este personaje es solo un agente subordinado
que opera bajo el control de Dios. No es un poder igual, no es un poder independiente. Está igual bajo el dominio del Señor. Satanás es un acusador. Satanás, de hecho, es un título, ni siquiera es un nombre propio. Significa el acusador. En el original pues, lo podríamos leer como el Satán, o el acusador, o el adversario. Es quien plantea esa duda ante los motivos de Job para portarse como se porta. Plantea la duda sobre la sinceridad de la fe de Job. Argumenta que Job es piadoso solo por conveniencia. Incluso hace la pregunta, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Aquí Satanás insinúa que la devoción de Job no es real, sino que está vinculada a ese bienestar material que Dios le está dando. Y entonces Dios dice, vamos a probar a Job, pero con límites. Dios concede a Satanás ese permiso para hacer esa prueba a la fe de Job, pero con límites estrictos, porque le dice, todo lo que está en tu mano, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios tiene control sobre todo. Aunque el mal esté presente, Dios sigue teniendo autoridad sobre todas las cosas. Esta acción también establece la intención de probar la verdadera fe de Job sin destruirlo. Y es cierto, Dios no está haciendo un trato con el mal, pero sí está dispuesto a probar la fe de Job. En este segmento, Satanás actúa como un instrumentador de sufrimiento. El Señor permite a Satanás probar a Job, lo que implica que tiene un cierto poder para influir en acontecimientos terrenales, pero está limitado. Dios le puso límites claros, ya que muestra con esto que el poder de Satanás no es absoluto, está subordinado a la voluntad del Señor. Y esto nos hace reflexionar sobre nuestras motivaciones para seguir a Dios. ¿Lo hacemos por lo que Dios nos da o por quien es Dios? ¿Predicamos porque tenemos algo de orgullo en nuestro corazón o porque nos queremos ofrecer a Dios? ¿Participamos en actividades de la iglesia para socializar, para salir en la foto, o porque queremos servir con amor a la iglesia? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Vengo a la iglesia porque no tengo nada más divertido que hacer los domingos? ¿O vengo porque quiero conocer más de mi Señor? ¿Cuáles son mis verdaderos motivos? ¿Mi fe es real? La verdadera fe y devoción se demuestran en la obediencia y el amor a Dios, independientemente de las circunstancias, sean buenas o sean malas. El apóstol Pedro lo describió en su primera carta, en el primer capítulo, en los versículos 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El desafío de Satanás establece el escenario para los eventos futuros en el libro, donde Job deberá mantener su integridad y fe a pesar de las adversidades extremas. La figura de Satanás, por lo tanto, encarna estas fuerzas opuestas a la justicia y a la fe en Dios, y su papel es el detonante para el desarrollo de la obra. La buena noticia, hermanos, recordemos que a pesar de las acusaciones de Satanás, en Cristo ya tenemos victoria. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que hay que mantener nuestra fe y confianza en Dios, y eso nos va a capacitar para enfrentar dificultades y acusaciones ante el adversario. A partir de ese momento,
viene una serie de tragedias sobre Job. Lo vamos a ver en la siguiente sección, que es las pérdidas catastróficas de Job. Y comienza con el versículo 13, que dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano y el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que Job tenía una vida muy buena. Y en cuestión de segundos, ni siquiera había acabado de hablar uno, cuando ya le estaban llegando más malas noticias. En un instante, toda la vida de Job dio un vuelco tremendo. Esto nos hace reflexionar varias cosas. Estas bendiciones materiales que Job tenía, eran frágiles y temporales. En cuestión de minutos, Job perdió todo lo material que poseía: sus bueyes, sus asnas, ovejas, sus siervos. Este relato es un crudo recordatorio de que las riquezas y posesiones son efímeras y pueden desaparecer de un momento a otro. Oh, tengo miles de dólares en el banco. Pueden desaparecer de un momento a otro. Oh, ya tengo mi casa. Puede desaparecer de un momento a otro. Así son las pruebas y las dificultades. Muchas veces el sufrimiento es así, repentino e incomprensible. La serie de tragedias que golpean a Job son rápidas, son devastadoras y ocurren sin previo aviso. Este pasaje nos confronta con la dura verdad de que el sufrimiento, la pérdida y la tragedia son una parte inevitable de la vida en un mundo caído. Pueden golpear a cualquiera y en cualquier momento, incluso a los cristianos. La soberanía de Dios sobre todo evento. Incluso en las calamidades, aunque los mensajeros atribuyen algunas pérdidas a incursores humanos como los sabeos, los caldeos, o a fenómenos naturales como fuego del cielo o viento, el lector ya sabe, por lo que leímos en la parte de Job, que todas estas calamidades fueron emitidas por Dios y orquestadas por Satanás. Esto subraya la soberanía de la soberanía divina, la doctrina de la soberanía divina, donde Dios tiene el control último sobre todas las cosas, sean buenas o sean malas, y al final Dios las usa para sus propósitos. Todo viene de Dios. Hasta lo que a nosotros nos parece malo, Dios lo está permitiendo con un propósito. Al principio nos va a costar trabajo entenderlo. Nos vamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No es justo que me pase a mí. Porque es muy fácil verlo con, pues si a Job le pasó, pues pobrecito. Pero cuando me pasa a mí, ahí es cuando duele. Ahí es cuando preguntamos, Dios, ¿por qué permites esto? Y cuando las lágrimas ya no nos dejan ver tan claro el propósito de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38 dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Además de todo esto, Job también pierde a sus hijos. Y los que son padres van a entender que esa pérdida debe ser muy dolorosa.
Esta es la última noticia que Job recibe, la muerte de todos sus hijos en un solo evento trágico. Esta es la calamidad, el clímax de la calamidad, cuando llega así el dolor más fuerte, más profundo, ese dolor inimaginable de la pérdida de un hijo. ¿Qué tan fuerte es esta pérdida, hermanos? Que cuando un niño pierde a sus padres se llama... ¿cómo se llama cuando no tienes a tus papás? Huérfano. ¿Cómo se llama cuando un padre pierde a sus hijos? No tiene nombre. El dolor es tan fuerte, tan profundo. Ni siquiera tenemos cómo llamar a esa pérdida. Estas relaciones humanas es lo más preciado que tenemos en el mundo. Aunque son una bendición de Dios, también están sujetas a la pérdida en esta vida. Esto nos impulsa a valorar a nuestros seres queridos y a reconocer que nuestra esperanza final no reside en ellos, sino en el quien es el dador de la vida. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la fe? Aunque Job no sabía en ese momento, estas calamidades eran una prueba de su fe. Satanás argumentó que Job servía a Dios solo por las bendiciones que recibía. La pérdida total de Job tenía como objetivo probar que su adoración era genuina y desinteresada. Esto nos enseña que las pruebas, aunque dolorosas, pueden servir para purificar y fortalecer nuestra fe, demostrando su autenticidad. ¿Cómo se purifica el oro, hermanos? ¿Nomás con una lavadita? No, el oro se purifica al calor del horno. Entre más caliente, más puro sale el oro. Es doloroso, es incómodo, pero así es como se está purificando nuestra fe. Y ante todas estas calamidades, todas estas pérdidas, todas estas situaciones devastadoras, ¿cuál fue la respuesta de Job? Vamos a leerlo en la siguiente sección. Dice Job 1 del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En Job 1, 13, del 1 al 19, se describe la devastación de Job al perder a sus hijos, sus posesiones, su ganado y todas las calamidades que se desatan sobre él. Ahora en este pasaje entendemos el sufrimiento de Job y que hay un propósito en estas pruebas. Podemos destacar 3 puntos importantes nuevamente. ¿Qué hizo Job en la desesperación? Adoró. En medio de este dolor profundo, Job rasga su manto, se rapa la cabeza, cae en tierra y su respuesta inmediata, ¿qué es? Acudir al Señor. Adora. Y hace una declaración teológica muy profunda que demuestra su fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todas sus pérdidas, Job reconoce la propiedad y soberanía absoluta de Dios por sobre todas las cosas y mantiene su integridad. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que la acusación de Satanás queda rotundamente refutada, con Job identificando a Dios como soberano incluso en medio del más grande sufrimiento. Este pasaje resalta que el sufrimiento puede llegar de manera repentina e inesperada. La vida puede traernos calamidades que nos llevan a enfrentar el dolor y la pérdida. Y hermanitos queridos, la realidad de este mundo es que en el caminar cristiano no vamos a estar exentos de dificultades, no vamos a estar exentos de sufrimiento, pero sí tenemos quien nos ayude a llevar ese sufrimiento. En Juan 16:33 podemos leer: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dios no nos está
engañando ni ilusionándonos. Nos dice la verdad, es muy honesto. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, ya Dios venció al mundo. La respuesta de Job al sufrimiento es un modelo de fe. A pesar de su pérdida, se postra y adora a Dios, lo que nos demuestra que la adoración no debe depender de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Job, a pesar de todas sus pérdidas, reconoce la soberanía de Dios, lo que indica su fe profunda y una comprensión de que todo lo que él tenía proviene de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias cuando estén bien o dad gracias cuando todo vaya muy bien. Dice en todo. Y dice estar siempre gozosos. Siempre. No dice a veces sí, a veces no, de lunes a viernes, no. Es siempre. ¿Y cuándo debemos orar? Sin cesar. En todo momento. Normalmente pues oramos con los ojos cerrados, pero si estamos manejando pues es muy peligroso, pero aún ahí podemos orar, ¿ok? Estamos hablando con el Señor. Oremos sin cesar. Entonces, a esta altura, la historia de Job no ha maldecido a Dios, no ha perdido su integridad. Es una actitud ejemplar que nos enseña que debemos ser fieles a Dios en las pruebas, confiando en su plan y propósito, aunque no siempre vamos a entender lo que está sucediendo. Es normal, no tenemos la visión que Dios tiene, no alcanzamos a ver lo que Dios ya está viendo. Es como cuando vamos manejando en la neblina, no alcanzamos a ver lo que está adelante, pero Dios sí sabe. Dios tiene ese control. Hasta aquí terminamos el primer capítulo que nos presentó a Job como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra adoración, especialmente en esos momentos de dolor. Nos invita a reconocer la soberanía de Dios y a mantenernos firmes en nuestra confianza en Él, aun cuando enfrentemos pérdidas devastadoras. ¿Cómo reaccionaríamos ante esas situaciones en las que Job estaba viviendo? Perdió todo, perdió a su familia, todos sus criados, todas sus riquezas, todo se le fue. Y adoró. Vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 2. Vemos que Satanás no se quedó conforme. Vuelve a la carga y Dios permite nuevamente afligir a Job. Esta vez físicamente, cubriéndolo de llagas muy dolorosas. Y a pesar de estas calamidades, Job se mantuvo firme en su fe, negándose a maldecir a Dios. Aquí es donde la justicia de Dios puede parecer enigmática, puede parecer confusa. Si Dios es justo, ¿por qué permitió que este hombre sufriera tanto? Este hombre justo. Vamos al capítulo 2. El segundo consejo celestial y la segunda acusación de Satanás. Job 2, del 1 al 6. Dice así: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí retomamos la historia. Hay un nuevo concilio de seres angelicales y Satanás, es decir, el adversario, vuelve a acusar a Job.
Dios mismo testificó, aún mantiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás es muy persistente, aún convencido de que la integridad de Job está condicionada a las bendiciones de Dios. Y hace una nueva acusación, más grave todavía, dice, piel por piel. ¿Qué significa eso? Ahora ataca su cuerpo, su salud. Ahora sus huesos y su carne, y verás que ahora sí va a blasfemar contra ti, dice el Satanás. Aumenta su apuesta, ¿no? Ahora un sufrimiento físico. Y de nuevo, Dios permite y pone un nuevo límite. Dios concede ese permiso. He aquí, está en tu mano. Mas guarda su vida. Dios mantiene el control ante cualquier sufrimiento. El sufrimiento va a aumentar. Esto Job no lo sabe, pero nosotros sí, porque lo estamos leyendo en la historia. Y aún así también vemos que Dios sigue en control. Dios pone límites a ese sufrimiento, porque Dios es soberano. A pesar de la maldad y del sufrimiento en el mundo, Dios sigue teniendo el control absoluto por sobre todas las cosas. Así que de nuevo vemos que podemos y debemos confiar en Dios y que tiene un propósito incluso para el sufrimiento que Él permite. El libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice así: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pase lo que pase, sea la circunstancia que sea, todo está bajo su voluntad, todo está bajo su control. Y aunque nos cueste trabajo entenderlo, aunque no lo veamos claro, Dios siempre está en control. Este pasaje nos recuerda que hay una guerra espiritual real en curso. Satanás es un adversario que busca activamente debilitar y destruir la fe de los creyentes y causar daño. Pero Dios está en control. Como leemos en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Dios está en control. Nos da una declaración fundamental que ilumina la verdadera naturaleza del conflicto que enfrentamos los creyentes. Estamos en una batalla espiritual real, y esta comprensión nos debe poner en alerta para orar, en alerta de cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo dependemos de Dios para librar esta batalla. Y debemos de confiar en su provisión para resistir esta batalla. Tengamos siempre en mente que Dios tiene un propósito, incluso en el sufrimiento, que aunque doloroso y misterioso, como el humo, Dios permitió el sufrimiento de Job para glorificarse a sí mismo y para vindicar la fe de Job ante los ojos de Satanás y del cielo. El sufrimiento, aunque no es deseado, puede ser usado por Dios para refinar nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y mostrar su poder a través de nuestra debilidad. Vimos que en el monte de los Olivos, Jesús estaba sudando sangre. El monte de los Olivos se es llamado así, o Getsemaní, que es el de la prensa, porque ahí se comprimían las las aceitunas para sacar el aceite. Se comprimían con fuerza, se le exprimía el aceite a las uvas. El aceite se utilizaba antes para sanar. Justamente así, ese dolor, esa presión que podemos llegar a sentir, es para sacar el aceite para sanar. Así es el sufrimiento a veces. Hay muchos ejemplos de cómo nos podemos sentir ante las adversidades, pero el propósito es el mismo, la salvación. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De nuevo, las pruebas tienen un propósito. No nos van a gustar algunas, pero todas tienen un propósito. Como en la escuela, cuando hacemos el examen final, le queremos preguntar al maestro. El maestro sabe la respuesta, pero no nos las va a decir. En ese examen final sirve para ver si estamos aprendiendo, si estamos entendiendo y teniendo el propósito para lo que asistimos a esa clase. Cada prueba que tenemos en la vida es justamente para ver si estamos entendiendo y comprendiendo el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Bueno, pero vamos a continuar con la historia de Job. Vamos a leer la aflicción física de Job y la tentación de su esposa. Job 2, del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Después de que Dios permitió que a Satanás afligiera el cuerpo de Job, la narración nos lleva a detalles de su terrible sufrimiento y una reacción terrible de su esposa. El relato nos dice que Job sufría con llagas malignas en todo su cuerpo y estando en esta condición desesperante, su esposa le dice que maldiga a Dios y que por fin se muera. ¿Qué podemos resaltar en esta parte tan dolorosa de la historia? La enfermedad es terrible. Job está herido con llagas dolorosas en todo su cuerpo. Era un dolor extremo que lo llevó a sentarse entre cenizas rascándose con un pedazo de barro. Esta escena nos recuerda la cruda realidad del sufrimiento ante la enfermedad. Cómo el sufrimiento puede consumir a una persona física y emocionalmente. La Biblia no evitó describir ese dolor, reconociendo que es una parte ineludible del mundo caído. Va a haber enfermedad y va a haber dolor. La Biblia es honesta. Y además vemos un pasaje ahí, la mujer tan malvada, ¿no? Pero no, pongámonos en sus zapatos. Vemos la desesperación de su esposa. Ella también perdió a sus hijos y está viendo, y su sustento, y está viendo cómo su esposo está en una situación desesperante. Por eso es que le dice: aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ella ante esta tragedia sí se rompió, queriendo ya terminar con el sufrimiento de su esposo. Ya muérete, haz algo para que ya te libres de este sufrimiento. Veía cómo su esposo, el pilar de su familia, su esperanza restante, afligido por una enfermedad repugnante y mortal. Su dolor era también muy agudo y muy devastador. Como les digo, podemos fácilmente juzgar desde nuestra comodidad, pero ella también estaba en medio de ese sufrimiento y estaba impotente ante el tremendo dolor de su esposo. No debemos juzgar. También formó parte de la prueba. También sufrió. Pero quien estaba siendo probado, nuestro personaje principal, es Job. Pero no por eso debemos de decir: sí, qué esposa tan malvada. No, ella hizo, y ella sí cayó en desesperación. Ella hizo cuanto pudo y se sintió impotente ante el sufrimiento. Pero aún así, a pesar de todo eso, la integridad de Job fue inquebrantable. Todavía Job tomó fuerzas y la reprendió y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí Job nos está dejando caer y se está haciendo la víctima.
Dios está confiando en que Dios aún tiene el control y que su carácter es bueno, incluso sin entenderlo. De nuevo, Job no sabía de los concilios de los ángeles que estaban sucediendo antes que les llegaran las calamidades. Nos enseña a someter nuestra voluntad a la de Dios, a confiar en su sabiduría, incluso en lo que parece ser malo. Se mantuvo la integridad de Job otra vez, porque al final dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. La segunda acusación de Satanás también quedó refutada. A pesar de esa presión extrema, externa, de Satanás e incluso de su esposa, esa agonía interna que tenía, Job se negó a blasfemar contra Dios. Esto nos ilustra que la verdadera fe no solo se profesa en la prosperidad, sino que se demuestra y se fortalece en la adversidad. Nos anima a mantener nuestra fe y obediencia a Dios sin importar el costo. Podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dicen así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. ¿Qué ganaban los apóstoles diciendo que Jesús era Dios? ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que era la verdad. Lo que ganaban era persecución, muerte, tortura, sufrimiento. Estaba prohibido ser cristiano en aquellos tiempos en el Imperio Romano, en los tiempos de los apóstoles. ¿Para qué tanto sufrimiento? Porque gracias a ese sufrimiento, hermanos, ahora estamos nosotros aquí. Gracias a ese sufrimiento en el que Dios se glorificó, nosotros hemos conocido de la palabra del Señor. Todo tiene un propósito. Y se animaban entre ellos. Cuando Pablo escribió la parte de gozaos, no estaba en la playa tomando un coco, estaba en la cárcel. En toda circunstancia debemos de adorar al Señor. Vamos al final del capítulo 2 de Job. La llegada de los amigos. Job 2, 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aquí hay algo muy bonito, hermanos, una muy bonita amistad. Esa empatía de esos 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar. Vinieron a consolarlo, cada uno desde sus casas, cada uno desde sus lugares. Me costó trabajo decir de dónde eran porque venían de algún lugar muy lejano, y vinieron a consolarlo. Y vieron a su amigo en un estado terrible, y lloraron con él, y se sentaron en silencio durante 7 días y 7 noches. ¿Y ese era el consuelo? Ahí nomás me siento con mi amigo y ya, con eso está consolado. Esta presencia es compasiva. Quizá la acción más sabia y compasiva de estos amigos de Job fue sentarse con él en silencio durante 7 días y 7 noches sin que dijeran una sola palabra. Reconocieron que su dolor era tan inmenso que las palabras en ese momento habrían sido inútiles o incluso perjudiciales. Esto nos enseña que a menudo, en los momentos más oscuros de sufrimiento, la mejor forma de consolar no es con consejos o explicaciones, sino con la sola presencia, estar atentos, ser compasivos. Es un recordatorio de que no siempre necesitamos tener respuestas, pero sí podemos ofrecer nuestra compañía y apoyo.
No sé si les pasa, pero a veces mi esposa me llega con alguna historia y todo, y de repente ya estoy pensando, pues se puede solucionar así, así. Pero eso no es lo que busca ella. Ella solo busca que la escuche. Y es todo. Yo no tengo que dar ninguna solución. No tengo que explicar ninguna situación. Solamente estar. Y yo también lo hago. A veces no le digo nada y la abrazo. Y ella me responde ante el abrazo. Y es todo. No necesitaba más. Me sentía cansado, me sentía agotado, muchas cosas por hacer. Y ya, ese abrazo es todo. Sin decir una sola palabra. A veces queremos llegar, no, yo te voy a ayudar y te voy a decir cómo hacerle. No, simplemente estemos ahí, acompañando, estando atentos. Y también hay que estar atentos en los momentos buenos. A la hora de la cena, no me voy a sacar mi celular y decirle a todos, no me hablen porque estoy con mi teléfono. A la hora de la cena estoy presente y convivo con mis hijos, convivo con mi esposa, con mis amigos. Porque eso es estar, eso es ser amigo. Y aquí la Biblia, Job nos está diciendo cómo son los amigos. Y a veces es mejor estar callado. La misma Biblia nos dice así, en Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y nos recuerda lo frágil que es nuestra condición humana. Que no podemos confiar en ninguna posición. Aquí vimos a un hombre próspero que cayó en desgracia total. Cubierto de llagas, está irreconocible. Y vemos cómo de frágil es la vida humana. La rapidez con la que podemos perder todo lo que tenemos. La rapidez con la que cambian las cosas. En un segundo, nuestra situación puede cambiar por completo. Pero también nos recuerda que en todo momento y en toda circunstancia vamos a depender de Dios. Vamos a reconocer que nuestra vida y todo lo que tenemos le pertenece y está en sus manos. En resumen, ¿qué podemos aprender de estos primeros 2 capítulos de Job? Número 1. Confía en la soberanía de Dios aun cuando no entiendas. Los eventos de Job 1 y 2 demuestran que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas, incluso sobre las acciones de Satanás. Satanás no puede actuar por sí mismo sin el permiso de Dios. Esto subraya que la justicia de Dios no está sujeta a limitaciones o esquemas humanos. Él opera desde una perspectiva eterna y omnisciente. Job no sabía nada de ese diálogo celestial. Él no podía comprender por qué sufría, pero sí se mantuvo confiando en que Dios tenía el control. Cuando dice Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Dios bendito, de Jehová bendito. Entonces, en tiempos de sufrimiento inexplicable, hermano, resiste la tentación de culpar a Dios o dudar de su bondad. Reconoce que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, incluso aquellas iniciadas por el mal. Descansa en la verdad de que Él tiene un propósito, aunque éste no sea oculto. Número 2. El sufrimiento no siempre es castigo por el pecado. El sufrimiento de Job no es un castigo por un pecado que haya cometido. Sus amigos más tarde van a hablar de eso. Este pasaje nos enseña que la justicia de Dios no siempre se manifiesta de manera que podamos comprenderla completamente a través de nuestras experiencias inmediatas o de la prosperidad material. La justicia de Dios es intrínseca a su carácter, independientemente de las circunstancias que nos rodean. En Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Job es intachable y recto y aún así sufrió enormemente. Su sufrimiento fue una prueba de integridad, no una consecuencia de un pecado. Así que cuando lleguen las pruebas, evita la trampa de la autocondena inmediatamente o asumir que Dios te está castigando. Aunque el pecado trae consecuencias no todo sufrimiento es por castigo. Busca el corazón de Dios en cualquier situación. Puede que te esté refinando, puede que te esté probando y permitiendo ese sufrimiento para que su gloria se manifieste.
Número 3. Adora a Dios tanto en la abundancia como en la pérdida. La justicia de Dios se ve como permite que la fe de Job sea probada y purificada. A través de su sufrimiento, la fe de Job se revela como una fe genuina, sin condiciones a las bendiciones, y esta prueba sirve para reforzar el carácter de Job ante Satanás y para glorificar a Dios. Primera de Pedro 6:7 nos recuerda que estas pruebas son para la comprobación de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece. La respuesta ejemplar de Job fue adorar a Dios, después de perderlo todo, incluso a sus hijos. Su fe nunca dependió de su prosperidad, su fe nunca dependió de las bendiciones recibidas. Así que, hermano, cultiva una fe que pueda decir, bendito sea el nombre del Señor, sin importar las circunstancias. La verdadera adoración no es transaccional. Tú me bendices y yo te adoro. No. Debe fluir por quién es Dios, digno de toda alabanza siempre y en todo momento y en todo lugar. Número 4. Sé consciente de la lucha espiritual, pero no vivas con terror. Aunque el sufrimiento de Job parece injusto, el final del libro va a revelar que la justicia restauradora y redentora de Dios. Esto nos apunta hacia el plan redentor más amplio de Dios, donde el sufrimiento, aunque misterioso en el momento, puede ser usado para propósitos aún más elevados. En última instancia, la cruz de Cristo es la máxima expresión de la justicia y el amor de Dios, donde Él mismo sufrió por el pecado para ofrecernos salvación. En Romanos 5:8 podemos leer, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El máximo sufrimiento trajo salvación al mundo. Satanás es un acusador, realmente busca debilitar la fe, pero aún así actúa bajo el permiso y los límites estrictos de Dios. Hermano, reconoce que algunas luchas tienen una dimensión espiritual. Mantente alerta. Resiste al diablo. O puedes leer en Santiago 4:7. Apóyate en el poder y en la armadura de Dios. Recuerda, Satanás no es soberano. Dios sí lo es. Número 5. Ofrece presencia silenciosa y empática a quienes sufren. El carácter de Dios también se revela en su paciencia y su sabiduría al permitir que Dios fuera probado de esta manera. A pesar del inmenso sufrimiento de Job, Dios no lo abandonó. Aunque Job no entiende la razón de su dolor, la narrativa nos muestra que Dios tiene un propósito soberano y sabio. La fe inquebrantable de Job, a pesar de la pérdida de sus hijos, sus bienes y su salud, glorificó a Dios y demostró la verdadera naturaleza de su fe. Job adoró a Dios incluso en medio de su angustia, reconoció su autoridad y reconoció la bondad de Dios. Al principio, los amigos de Job actuaron bien, simplemente estando presentes, sentándose con él y llorando con él. Su error viene después cuando empiezan a hablar. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que, hermano, cuando consolemos a alguien con un dolor profundo, tu presencia, tu escucha tranquila, tu empatía, suelen ser regalos más valiosos. Resístete a la urgencia de dar respuestas rápidas, de explicaciones teológicas, soluciones inmediatas, especialmente si no has entrado realmente en ese duelo. En conclusión, ciertamente este libro de Job nos ofrece una profunda reflexión sobre la sabiduría y el carácter de Dios frente al sufrimiento humano y su justicia. Los capítulos 1 y 2 que acabamos de leer son fundamentales para comprender este tema. La justicia de Dios se manifiesta en que Él permite las pruebas, pero siempre establece límites. Dios está en control absoluto, incluso cuando permite el mal. Su justicia no es simplemente retributiva en el sentido de que el sufrimiento sea siempre consecuencia de una mala acción. El sufrimiento no es en vano, sino que tiene un propósito en la vida de los creyentes, aunque no siempre lo entendamos en el momento. La justicia de Dios no siempre se alinea con nuestra comprensión de justicia, que a menudo busca una causa y un efecto inmediatos. En cambio, la justicia de Dios no es otra cosa sino perfecta. Amén. Oremos, hermanos.
Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado con tu palabra, con la historia de Job que nos inspira. Gracias por la sabiduría, por estas verdades que nos has permitido entender al meditar en estos primeros 2 capítulos. Ayúdanos, Padre, a confiar en tu amor y en tu justicia, en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Padre, por recordarnos que incluso en medio del sufrimiento más profundo, tú permaneces en control de todo y en un propósito que va más allá de lo que podamos entender. Guíanos, Señor, para aplicar este mensaje en nuestra vida diaria y confiemos en tu palabra para fortalecer nuestra relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos conduzca hacia una mayor cercanía contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Después de escuchar la palabra, respondamos al Señor adorándole y recordando que nuestra esperanza está en Cristo, nuestro Redentor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor en mi necesidad. Mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a
Pueden tomar asiento, hermanos. Después de exaltar al Señor como nuestro Redentor y Roca, vamos a adorarle también con nuestras ofrendas, dando con gratitud al Dios que siempre ha sido fiel. Muy bien, oremos. Padre mío, en esta hora venimos ante ti, Señor, dándote las gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre, Señor. Te pedimos que si hay hermanos, personas, Señor, que le hacen falta algún trabajo, Señor, que tú proveas de ello, mi Señor. Te pedimos que seas ese sustentador, Señor. Proveas el alimento diario cada día. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar los anuncios que tenemos para nuestras próximas actividades, para que vayan apartando las siguientes fechas. El domingo 22 de marzo a las 10:30, recordemos que tenemos nuestra reunión de oración, es aquí en el segundo piso. También el domingo 22 de marzo, al terminar el servicio, hay reunión de almuerzo y compañerismo. Va a ser aquí atrás en el comedor, entonces vayan apartando esas fechas. También en ese mismo fin de semana, empezando el día viernes 20 y sábado 21 de marzo, de 8 a 5, recordemos que vamos a reencarpetar ya el fin de semana pasado, este fin de semana, ya quitamos prácticamente la carpeta, todavía falta ahí unos detallitos por hacer, entonces necesitamos las ayudas de todos. Por favor, traten de apartar estas dos fechas, ¿vale? Si no pueden un día, recordemos que también pues el otro día podemos venir a ayudar, ¿vale? También el sábado 28 de marzo hay reunión de Ministerio Infantil a las 10 a.m. El tema es planeando una rutina para la clase. La reunión va a ser online, dirigido por nuestros hermanos, ¿vale? Y bueno, recordemos que también tenemos nuestras clases semanales, tenemos el estudio bíblico el domingo a las 11 a.m. en el segundo piso. Ahí pueden contactar a nuestro hermano Gerardo, incluso con un servidor. También el grupo de estudio, ahorita son los días miércoles a las 7, entonces ahí en casa de nuestra hermana Julie y Ramón. ¿Vale? También tenemos el estudio bíblico para estudiantes los domingos a las 11 a.m. También en el segundo piso. También pueden contactar cualquier cosa con nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Elizabeth, ¿vale? También no se olviden solicitar si quieren pertenecer a la iglesia. También tenemos clases de membresía, entonces no se olviden también, ¿vale? Eso sería también con nuestro hermano Pastor Abner, ¿ok? Muy bien. Pues ya nomás por último vamos a repetir nuestro texto y quedaremos despedidos, ¿vale, hermanos? Ok, dice así la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias a Dios. Estamos despedidos, hermanos.